La peste negra, el enigma oscuro que devastó Europa. Europa, 1347. Un continente próspero pero vulnerable, que desconocía el horror que estaba por llegar. Las guerras y las hambrunas eran problemas cotidianos, pero nada podía preparar a los europeos para la tragedia que estaba a punto de desatarse, la peste negra, una enfermedad devastadora que cambiaría para siempre la historia del continente y del mundo. En los años que siguieron, el 60% de la población europea pereció bajo la sombra de la muerte, y con ello nació uno de los mayores enigmas de la historia de la humanidad. Llegada de la muerte. Todo comenzó cuando barcos mercantes arribaron al puerto de Mesina, Sicilia, en octubre de 1347, tras un largo viaje desde el Mar Negro. Pero esos barcos no traían solo mercancías. También transportaban algo mucho más oscuro: cadáveres y marineros enfermos con síntomas jamás vistos por los europeos. Los primeros signos de la enfermedad fueron escalofriantes: bubones llenos de pus y sangre que aparecían en las axilas, el cuello y las ingles. Pronto, los mercaderes y marineros empezaron a caer muertos, dejando en claro que esto no era algo normal. La muerte viajaba con rapidez, y en cuestión de días, los habitantes de Mesina empezaron a morir. El miedo se extendió junto a la plaga, y la gente huía de las ciudades, sin saber que llevaban consigo la enfermedad a otras partes de Europa. El enigma de la propagación. En cuestión de meses, la peste se extendió por toda Italia y, posteriormente, por el resto de Europa. Aquí surge el primer gran enigma: ¿cómo pudo propagarse tan rápido? En una época donde los viajes eran largos y arduos, la plaga parecía estar en todas partes al mismo tiempo. Desde los puertos hasta las ciudades más remotas, la enfermedad avanzaba sin que nadie pudiera detenerla. Las ciudades cerraban sus puertas, pero la peste siempre encontraba una forma de entrar. Los síntomas: un horror físico. Los síntomas eran espeluznantes. Fiebres altísimas, escalofríos, vómitos y aquellos terribles bubones negros que supuraban sangre y pus. La peste tomaba dos formas: la peste bubónica, transmitida por las pulgas que vivían en las ratas, y la peste neumónica, que se propagaba directamente entre personas a través de la tos y los estornudos. Las personas caían enfermas de repente, y en solo días, morían en medio de un dolor indescriptible. Las ciudades se convirtieron en un infierno viviente. Los cadáveres se acumulaban en las calles y en los hogares, y se cavaban fosas comunes para enterrar a los muertos, pero pronto se quedaron sin espacio. Nadie tenía fuerzas ni tiempo para rendirles una despedida adecuada. La mente humana en el límite. Sin comprender la verdadera causa de la peste, las personas buscaban desesperadamente una explicación. Algunos creían que era un castigo divino. Se decía que la ira de Dios había caído sobre la humanidad por sus pecados, la avaricia, la blasfemia, la falta de piedad. Los sacerdotes predicaban en las plazas públicas, asegurando que el fin del mundo estaba cerca. Y la gente, aterrada, se sumaba a sus oraciones. En Avignon, el Papa Clemente V fue testigo de cómo su ciudad se transformaba en una tumba viviente. Hasta 400 personas al día eran enterradas en fosas comunes. Los médicos, entre ellos el famoso Guy de Chauliac, describieron los horrores en sus diarios, pero incluso ellos estaban impotentes ante la fuerza de la enfermedad. En otros lugares, el miedo llevó a la locura. Los flagelantes, grupos religiosos que creían que podían calmar la ira de Dios, marchaban por las calles azotándose con correas de cuero llenas de clavos. El suelo se teñía de sangre, pero ni sus sacrificios detuvieron la plaga. Cafá, la primera guerra biológica. En medio de este caos, un incidente destaca por su escalofriante implicación. En 1346, durante el sitio de la ciudad de Cafá, los soldados mongoles, al ver cómo sus tropas caían ante la peste, decidieron catapultar cadáveres infectados dentro de las murallas de la ciudad. Los defensores contrajeron la peste y muchos intentaron huir por mar, llevando la enfermedad a otros lugares de Europa. Este evento es considerado uno de los primeros ejemplos documentados de guerra biológica, y su impacto fue devastador. La peste se extendió más rápido de lo que cualquiera podía imaginar. La paranoia y las casas de brujas. El miedo y la desesperación crecieron, y con ellos, las acusaciones. Muchos creían que los judíos habían envenenado los pozos, lo que provocó masacres en todo el continente. Miles de judíos fueron quemados en la hoguera o ejecutados, víctimas de la paranoia. No solo los judíos sufrieron la ira del miedo.
Mendigos, leprosos y extranjeros fueron también acusados y perseguidos, mientras la peste no solo destruía cuerpos, sino que también destrozaba el tejido social de Europa. El final que nunca llegó. La peste finalmente comenzó a remitir en 1351, pero nunca desapareció del todo. Brotes intermitentes continuaron durante los siglos siguientes, arrasando con poblaciones enteras. Aunque la ciencia moderna ha identificado a la bacteria Yersinia pestis como la causa, el enigma sigue vivo. ¿Cómo se propagó tan rápido? ¿Por qué algunas áreas fueron más afectadas que otras? ¿Por qué algunos sobrevivieron mientras otros murieron en cuestión de días? El enigma persiste, y con él, el miedo. ¿Fue la peste negra un fenómeno natural? ¿O hubo algo más oscuro en juego? Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que es seguro es que la peste negra dejó una huella imborrable en la historia, recordándonos lo frágiles que somos ante fuerzas que aún no podemos controlar ni comprender.